Vamos a hacer lo siguiente. Primero de todo vamos a visualizar la planta que tenemos. Fíjense el espaciado entre las columnas, más o menos tomamos la concepción del tamaño de la columna, fíjense hacia dónde está orientada. Está orientada hacia el lado de menor inercia del edificio. Si nosotros imaginamos esta sección del edificio, esta planta, mejor dicho, lo comparamos con una sección, averiguamos rápidamente el sentido de menor inercia del edificio. Y lo que hacemos es orientar las columnas en el lado de menor inercia para darle esa mayor rigidez al edificio. En este caso estamos hablando de un edificio que está compuesto por una estructura de pórticos resistentes a momento. Vamos a ver la vista 3D, aquí lo tenemos. Fíjense que no hay ni un solo muro. Esto sería una estructura relativamente flexible si estamos en zona sísmica. Y es por ello que los ingenieros proponen sistemas de estas cruces que se suelen colocar o los llamados diafragmas, que hay que saber ubicarlos, es decir, no hay que colocarlos de forma aleatoria porque podemos incluso hacer que la estructura deforme de forma inadecuada, incluso podemos perjudicar la estructura. Muy bien, entonces vamos a aprender cómo tenemos que ubicar estos diafragmas y qué cosas tenemos que tener en cuenta cuando los coloquemos. Entonces, lo que tengo preparado para ustedes es el cálculo realizado de este edificio, es decir, ya se ha calculado con la opción de sin obtener armado. Esta opción de cálculo sin obtener armado nos permite obtener toda la documentación referente al sismo, haciendo clic posteriormente, una vez ha calculado, en la impresora que tenemos aquí, la parte izquierda, haciendo clic concretamente a justificación acción sísmica. Muy bien, a continuación lo que voy a hacer es hacer clic a la impresora. Vamos a hacer clic a la impresora y justificación acción sísmica. Muy bien, vamos a comenzar con el análisis preciso para este ejercicio que tengo preparado para ustedes. Fíjense, tenemos concretamente el cálculo hecho con la norma NSR10 de Colombia. Estamos calculando con esta norma porque tenemos a muchos ingenieros inscritos a los cursos de ese país. Desde aquí les mando un saludo y espero que estén muy bien. Vamos a continuar hacia abajo, hacia la parte de los modos de vibración y vamos a identificar los modos de vibración. Tenemos en primer lugar el modo 1, que vemos que está trabajando en X, y el modo 2, que está trabajando en Y. Vemos unos porcentajes de masa desplazados que son bastante altos, por lo tanto estamos correctos. Y tenemos el indicador de torsión en este modo, concretamente en el modo 2, que es mediano. Es decir, que no es muy alto ni es muy bajo. Lo tenemos ahí, es decir, está... Bueno, no está muy cercano a 1, pero está en la mitad, vamos a decirlo así. Tenemos concretamente los valores de periodo, que este es el dato que vamos a analizar en este ejercicio. Tenemos precisamente en el modo 2, es decir, en el sentido Y, un periodo de 0.657. Y en el modo 1, es decir, en el sentido X, tenemos un periodo que es un poco mayor. Es decir, tenemos que la estructura es un poco más flexible en el lado X que en el lado Y. Entonces vamos a analizar estos modos en la deformada. Yo voy a cerrar esta cuestión y me voy directamente a la deformada. Y vamos a comenzar con el análisis. En primer lugar, lo que voy a hacer es quitar este factor. Le voy a poner un factor de 30 para no exagerar tanto los desplazamientos del sismo. Y me voy a posicionar en la parte superior, porque es ahí donde se debe de colocar cuando estamos analizando el tema del sismo. Muy bien, estamos en la parte superior. Observamos que el periodo en este lado de aquí era de 0.7, ahora no recuerdo bien el valor, ustedes seguramente lo recuerdan, a mí se me ha olvidado, pero estábamos en 0.7 y algo, es decir. Y luego tenemos concretamente en el lado Y, vamos a ir al lado Y, que era concretamente el modo 2, era un periodo de 0.6, es decir, es menor. Esto se debe a la orientación de las columnas que hemos colocado. Esto se debe precisamente a que hemos trabajado correctamente lo que es la posición de las columnas. Y me explico. Para aquellas personas que no me estén siguiendo todavía, les voy a decir que hemos colocado las columnas orientadas de forma correcta, es decir, en el lado que necesita el edificio porque es más flexible, le hemos colocado esa mayor inercia. Incluso el periodo es menor en este lado que en el otro lado, es decir, en el sentido X, es menor el periodo en el sentido Y
que en el sentido X, lo cual nos indica que es correcto lo que estamos haciendo porque estamos ayudando al edificio en el lado donde geométricamente lo está necesitando. Muy bien, esto por un lado. Quería comentar esta cuestión por un lado. Esto es un edificio que podría construirse perfectamente como estamos comentando. Es decir, no tiene una elevada torsión. Claro que se puede arreglar la torsión y se puede mejorar mucho el diseño. Vamos a continuar con el seminario y vamos a continuar con cosas interesantes que nos van a ayudar a incrementar mucho el nivel de nuestros diseños. Es decir, vamos a hacerlo de forma que vamos a mejorar nuestro estilo de diseñar. Muy bien, vamos a continuar. A continuación lo que quiero mostrarles es lo siguiente. Quiero que memoricen este edificio visualmente, es decir, que le tomen una foto visual, porque ahora vamos a hacer el hermano gemelo de este edificio, es decir, vamos a tratar un edificio donde se le han colocado unos diafragmas. ¿Dónde se le han colocado? Pues bien, ese es el tema que vamos a tratar el día de hoy. Y vamos a hablar de muchas cosas, no solamente vamos a hablar de estos diafragmas, sino que vamos a hablar de otros temas. Así que les animo a que terminen el seminario. Muy bien, vistos los datos de este edificio, de la justificación acción sísmica, ahora quiero que vayamos a otro edificio. También quiero que tomemos de forma mental el dato de las distorsiones de columnas, es decir, de forma mental quiero que también le tomemos una foto a esta cuestión de aquí, a las distorsiones de las columnas. Fíjense los valores que tenemos, vamos a buscar la deriva máxima que tenemos, que es esta de aquí, 1 dividido 151. Estamos ahí cumpliendo la norma, sabiendo que en la norma colombiana tenemos concretamente el dato de deriva máxima de 1 partido 100, es decir, la distorsión es del 1%. La relación de lo que deforma el nudo inferior con respecto al nudo superior de la columna tiene que ser un tanto por cien de 1. Eso es lo que dice la norma colombiana. También se debe de hacer una integración de esas dos derivas en ambos sentidos, pero eso es otro tema que ya veremos más adelante. Pero en principio, si no vemos valores aquí que están por debajo de 1 dividido, por ejemplo, 50, estaríamos incumpliendo la norma colombiana. Pero bien, este dato quiero que lo tengamos muy presente porque en un edificio flexible, es decir, en un edificio que no tenga muros colocados en lugares que vamos a ver más adelante, también va a tener una deriva mayor. Es decir, el edificio va a ser muy flexible y consecuentemente va a tener una deriva mayor. Para las personas que no sepan lo que es la deriva, tengo un video en YouTube explicando el concepto de deriva. Se revisan el video y continuamos con la explicación. Antes de cerrar este modelo quiero que vayamos concretamente a obra, datos generales, y vamos a ver el tema de la configuración respectiva del sismo. Fíjense, NSR 10 Colombia. Vamos a ver lo siguiente. Vamos a tratar de adentrarnos en conceptos bastante aleatorios, es decir, vamos a tocar muchos temas, pero eso es la idea de este seminario, que sea un seminario bastante completo de muchos conceptos que deberemos de abarcar cuando nos adentramos en el cálculo estructural. Fíjense, aquí aparecen coeficientes de disipación de energía básico, aquí aparecen coeficientes de irregularidad en altura, aquí aparece coeficiente por ausencia de redundancia en X y en Y el coeficiente de regularidad en planta y en altura, principalmente. Estos son los coeficientes que reducen el valor R total que nosotros luego vamos a dividir ese espectro, ¿de acuerdo? Para obtener el espectro de cálculo que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Que ha sido dividido por estos valores que tenemos aquí. Esto lo veremos ahora un poquito más adelante. Solamente quería que nos fijemos en esta tabla porque no hemos hablado de cómo se configura el sismo para la norma NSR 10 de Colombia y en este video sí lo vamos a hacer. En honor un poco a todos estos alumnos que tenemos en Colombia, sabemos que los cursos están hechos con la norma NEC, pero les voy a ser muy sinceros, sencillamente la norma de Ecuador, la norma NEC, es una copia directa de la norma NSR 10 de Colombia. Es decir, tiene exactamente los mismos parámetros, si se fijan, la fracción de sobrecarga de uso, el coeficiente de reducción en X, es decir, está todo configurado de la misma forma. Es en realidad lo mismo, estamos hablando de lo mismo, por lo tanto, yo les animo a que no tengan ningún miedo con esta configuración. Se define
La ubicación, por un tema de la velocidad de onda del suelo, se define la tipología estructural para el tema del periodo, es decir, todo esto del periodo que hablamos en los cursos, estos valores que tenemos aquí, por ejemplo, si la tipología estructural es de pórticos resistentes a momento de concreto reforzado que resisten la totalidad de fuerzas sísmicas, es decir, que no hay muros que tienen la responsabilidad de absorber algún tipo de sismo, estamos hablando de una estructura tipo 1, es decir, en este caso tenemos una estructura tipo 1. Quiero que se fijen, y aquí está configurado como tal, ya se ha hecho como tal. Tenemos esta fracción de sobrecarga de uso que se habla en los cursos que estamos haciendo, que es muy sencillo, ¿de acuerdo? Y tenemos concretamente estos coeficientes de disipación que estábamos comentando antes. En este momento lo que voy a hacer es abrir una tabla que tengo ubicada en esta parte de aquí. Muy bien, entonces tengo preparadas unas imágenes que están en esta parte de aquí que nos van a permitir comprender todo lo que estamos explicando a continuación. Vamos a ir paso a paso y vamos a tocar, repito, muchos temas. Aquí tenemos esta imagen, esta fotografía, que la van a ver un poco difuminada, pero yo me voy a acercar para verlo con más claridad. Fíjense, tenemos a la izquierda una descripción de sistemas estructurales, ¿no? El sistema de muros de carga. ¿Qué significa muros de carga? Estamos hablando de la norma NSR 10. Mucho cuidado, ¿eh? Tenemos concretamente ese sistema de muros de carga que lo que persigue es que los muros trabajen y absorban un tanto por cien determinado del sismo. La norma especifica unos tantos por cien determinados para que se empiece a considerar que nuestro sistema estructural se trata de muros de carga, es decir, que está cuantificado por la norma. No por el hecho de que tengamos un simple muro, ya tenemos el sistema de muros de carga. Estaríamos tal vez más cercanos de los sistemas de pórticos resistentes a momento si tuviéramos un simple muro que no haría prácticamente nada. Pero en este caso estamos claros que estamos tratando un sistema como este de aquí, es decir, un sistema de pórtico resistente a momento, y ahora tenemos que ubicar el valor que tenemos que tratar. Concretamente le voy a señalar en esta parte de aquí dónde estamos trabajando. Primero de todo tenemos que tener claro este concepto de aquí, DMO, que es disipación de sismo moderada. Y me explico. Existen varios niveles de disipación de sismo, dependiendo de si el edificio va a estar destinado, por ejemplo, para uso hospitalario, para uso de viviendas, o tal vez es una instalación o un edificio ubicado en una zona agraria que si se cae, pues tampoco tiene una repercusión en vidas humanas o en tema material. Entonces estamos hablando de que existe la clasificación concretamente que tenemos aquí y voy a hacer referencia. Entonces me voy a acercar y lo vamos a corroborar directamente de la norma. Tenemos concretamente el DMI, el DMO y el DES. ¿De acuerdo? Vamos a entender por orden de importancia cada uno de estos elementos que estoy describiendo. El DES, estamos hablando de unos edificios que son importantes, es decir, que los vamos a diseñar para que disipen mucho sismo a través de sus elementos estructurales, es decir, que incluso la configuración de sus armados, de las columnas, de las vigas, etcétera, están diseñados para absorber mucho sismo. Esto influye directamente, por ejemplo, en la separación de los estribos en columnas y vigas. Esto influye incluso en las cantidades de hierro que vamos a colocar como mínimo en las secciones, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces está relacionado también directamente con el tema de esos armados, que en función de cómo colocamos esos hierros, el edificio tiene más capacidad para absorber sismo o no. Entonces vamos a considerar el DES como algo muy importante. ¿De acuerdo? Voy a separarlo, esta cuestión muy importante. Aquí vamos a poner algo normal, para que nos entendamos, vamos a utilizar un lenguaje claro y conciso, normal, y aquí vamos a poner poco importante. Para que se vea con mayor claridad, debería de estirar esta cuestión y estirar así, y de esa forma se ve mucho más claro. Estamos hablando de esos tres niveles de disipación de sismo. Y estos tres niveles de disipación de sismo los podemos encontrar directamente en obra, datos generales, en esta parte de aquí, DMO. ¿De acuerdo? Entonces, si estamos trabajando con un DMO, lo que hacemos es concretamente irnos a la parte de Sismo Colombia, y en esa parte lo que hacemos es colocarle el valor directamente de la tabla que estamos mostrando aquí, que voy a acercarme para verlo con mayor claridad.
Es decir, estamos trabajando con un DMO con un valor R de 5. Entonces le colocamos el valor de 5 concretamente a esta parte de aquí. Luego, por otro lado, tenemos los coeficientes de irregularidad en altura. Entonces tenemos que volver a la tabla que estamos mostrando. Muy bien, aquí lo tenemos. Tenemos concretamente los coeficientes de la NSR10 y tenemos concretamente piso flexible, ¿no? Tenemos esta irregularidad. De estas irregularidades hablamos con mucho esmero en los cursos, es decir, incluso tenemos casos reales de piso flexible. Irregularidad, por ejemplo, en distribución de las masas, tenemos irregularidades geométricas, etcétera, etcétera. Para cada una de estas cuestiones hay un valor. Para este caso lo que vamos a hacer simplemente es colocar un 0.9. Vamos a colocar un 0.9, pero prácticamente podríamos colocar incluso 1 porque no tenemos ninguna irregularidad en lo que es altura. Pero vamos a dejar un 0.9 porque las entidades de aprobación de proyectos casi que nos piden que pongamos el 0.9 a todo, a no ser de que tengamos una irregularidad pues más severa, entonces tendríamos que considerar un 0.8. Como aparece aquí, piso débil, discontinuidad extrema en la resistencia. Todas estas cuestiones, incluso en el curso, concretamente que tengo aquí, en esta parte de aquí, interacción de elementos constructivos con la estructura, aquí se habla precisamente de todos estos temas y se cuantifica los valores de amplificación de esfuerzos que deberemos de aplicar por piso en el caso de que tengamos estos temas de piso débil, de irregularidad en altura. Seguimos con esta tabla porque no hemos acabado, es decir, estamos rellenando los datos que tenemos aquí. Tenemos el coeficiente de irregularidad en planta. Aquí ya estamos hablando de unos datos muy concretos que tienen que ver con la temática que siempre tratamos en este canal. Siempre estamos tratando el tema de la torsión. ¿Por qué? Porque sabemos que un edificio con torsión es un edificio que tiene una enfermedad. Ya lo hemos dicho muchas veces. Tenemos que corregir esa torsión porque eso nos va a ocasionar bastantes problemas a futuro. Tenemos irregularidad torsional. Fíjense cómo hace la comparación para saber si un edificio está torsionando o no. Fíjense que volvemos al concepto de deriva. Aquí lo tenemos, la máxima deriva de piso, que estoy señalando en este momento, se hace una referencia directa a este valor de deriva. Fíjense, estamos hablando de que es más de 1.2 y menor o igual a 1.4 veces la deriva promedio de los extremos de la estructura. Me explico, estamos hablando de algo parecido a esto. Yo tengo un rectángulo, vamos a dibujar un rectángulo, una vista en planta del edificio, de hecho es nuestro edificio este caso. ¿Qué es lo que está diciendo? Pues que la deriva que tenemos concretamente ubicada en este sector de aquí, por ejemplo de la izquierda, vamos a utilizar otro color, en este sector de aquí, las derivas que se generan tienen que estar dentro de ese rango entre 1.2 y 1.4 el valor de las derivas de un lado con respecto a las derivas de otro. Es decir, si tenemos una ligera torsión, ya estamos hablando de que deberemos de colocar concretamente ese valor de 0.9, que ya digo que ese valor de 0.9 siempre se coloca. Entonces estábamos hablando concretamente de esos análisis que estábamos realizando dentro del programa. Si nosotros cerramos un momento esto, ya volvemos, no se preocupen. Si cerramos esto un momento y volvemos a los listados, justificación acción sísmica, hemos visto que en uno de los modos de vibración tenemos un poco de torsión. Los que están haciendo los cursos ya lo sabrán. Entonces es posible que en un lado de la edificación tengamos una deriva distinta a otra, por el simple hecho de tener esa torsión. Si yo me voy concretamente a la parte de distorsiones de pilares, distorsiones de columnas, yo puedo averiguar estos datos y saber exactamente qué tipo de irregularidad estoy teniendo. Muy bien, puedo comparar, es decir, puedo saber y puedo identificar a qué corresponde, de qué forjado, de qué columna, concretamente lo puedo hacer por las columnas y puedo ir averiguando las derivas de cada una de las columnas, ¿de acuerdo? Con respecto al piso superior, es decir, que yo podría analizar estas columnas que tengo aquí, la C27, la C28 por ejemplo, y compararlas con respecto a la C1, la C4, la C5, ¿de acuerdo? Y si tengo esa relación que tengo aquí concretamente de este 1.2 y 1.4, estamos hablando de que mi irregularidad
en planta es de 0.9. Pero ya digo, generalmente casi todos los proyectos en las entidades, los proyectos que estamos haciendo en Colombia con muchas empresas de Colombia, estamos colaborando directamente con ellos y haciendo proyectos también nosotros, lo que hacemos es colocarle el valor de 0.9 a lo que es la regularidad en altura y regularidad en planta. Y ahora pasamos al tema del concepto de ausencia de redundancia. Fíjense, vamos a conversar de ese concepto. Ese concepto lo tenemos aquí. Tenemos aquí un pequeño escrito. Vamos a ver. Un sistema se considera no redundante si la estructura ante las fuerzas sísmicas es asignada a muy pocos elementos. Estamos aquí. Estoy leyendo esta parte de aquí. Por el contrario, si el sistema de resistencia sísmica es redundante, la resistencia sísmica es compartida entre muchos elementos. Esto es la clave para comprender este concepto. El concepto de redundancia es nada más que tenemos concretamente muchos elementos. Vamos a hacer un dibujo de forma rápida. Significa nada más que tenemos muchos elementos que tienen capacidad para resistir sismo. ¿De acuerdo? Voy a hacer un dibujo bastante rápido. Tiene la capacidad del edificio de distribuir el sismo por todos los elementos, es decir, que no solamente tenemos 3 columnas simplemente trabajando y que se puede romper una de esas 3 columnas y estar trabajando 2. Incluso lo que puede pasar es que si tenemos un edificio poco redundante, vamos a suponer algo así, vamos a hacer un pequeño ejemplo. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, si me fallan estas 2 columnas que tengo en la izquierda? Voy a seleccionarlas de esta forma. Estas 2 columnas que tengo en la izquierda tienen una falla frágil, imagínense. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues que voy a tener una torsión. Voy a tener una torsión, el edificio lo que va a hacer va a ser tambalearse de una forma parecida a esta. ¿De acuerdo? Por la pérdida de rigidez que va a tener en ese lado de ahí. ¿De acuerdo? Va a tener una pérdida de rigidez y por lo tanto va a tener una torsión. Entonces, esto es lo que penaliza la normativa. Muy bien, sigamos. ¿Qué es lo que hacemos finalmente cuando ya tenemos todos estos valores? Pues fíjense en esta expresión que tenemos aquí. Esta expresión que tenemos aquí concretamente de este valor R. ¿Qué es lo que está haciendo este valor R? Pues bien, dentro de su expresión tiene el coeficiente de regularidad en altura, el coeficiente de regularidad en planta, el coeficiente de redundancia y luego tenemos finalmente el valor R sub 0. El valor R sub 0 lo obtenemos directamente de esta tabla que ya hemos comentado antes. ¿De acuerdo? Valor R sub 0, para quien lo quiera ver con mayor claridad, aquí se lo muestro. Aquí está. Y que depende directamente de si es un DMO, un DES o un DMI. Mucho cuidado con eso. Vamos a centrarnos. Y finalmente, ¿qué es lo que pasa? Que tenemos un espectro, ya hemos explicado en los cursos cómo se forma este espectro por una serie de ecuaciones. Tenemos la ecuación esta principal, luego tenemos la ecuación de la meseta, esta parte de aquí arriba, y luego tenemos la ecuación que está en base de los periodos para hacer esta parábola. Este es el espectro concretamente de aceleraciones, pero luego podemos tener también el espectro de velocidades. Eso es otro tema que podemos tratar en otro seminario, otras cuestiones. Ahora vamos a centrarnos en estos conceptos que nos van a ayudar muchísimo a comprender muchas cuestiones estructurales. Fíjense, tenemos concretamente este valor R. Este valor R es el valor que tenemos aquí, que está compuesto por todos estos coeficientes. No hemos hablado de qué es lo que pasa cuando tenemos el valor de redundancia, es decir, no hemos hablado de qué valor de redundancia le colocamos aquí. Pues bien, ese valor oscila entre 0,75 y 1. Si el edificio no es redundante, le colocamos directamente el valor de 0,75. Si es redundante, le colocamos el valor de 1. Estamos hablando de un coeficiente que está dividiendo, es decir, haciendo más pequeño este valor, por lo tanto, no vamos a poder dividir tanto el sismo, el espectro. Me explico. A un valor mayor de R, estaremos dividiendo más ese espectro elástico para convertirlo en espectro inelástico, asumiendo que el edificio tiene capacidad de deformar y tiene capacidad de disipar el sismo por toda su estructura. Es decir, estamos hablando ahora dentro del concepto de la ductilidad.
vamos a tratar de hacer edificios dúctiles y de eso va este seminario, de cómo hacer edificios dúctiles. En primer lugar, antes de seguir, lo que voy a hacer es poner una comparativa. Quisiera poner una comparativa porque estoy acostumbrado a tratar con todos ustedes vía WhatsApp, vía email, y tengo el conocimiento de que algunos de ustedes tienen algunas dudas. Entonces vamos a poner una metáfora, ¿de acuerdo? Una metáfora para comprender este concepto. ¿Y qué mejor metáfora que un auto? Es decir, aquí les voy a mostrar una imagen de un auto chocado. Tenemos concretamente esta parte frontal del auto que ha recibido un impacto. Vamos a imaginar que estas deformaciones es toda esa deformación del edificio en rótulas plásticas que se generan dentro del edificio, ¿de acuerdo? Es decir, se ha absorbido el sismo. Las personas que están dentro de este auto reciben menor impacto por el hecho de que el auto ha sido el responsable de absorber parte de ese golpe. De hecho, las empresas de autos lo que hacen es diseñar autos que tengan esa capacidad de deformar precisamente para eso. Bueno, supuestamente para eso, para absorber el golpe y que sean más seguros. También puede estar la hipótesis de que estas empresas lo que quieren es que se dañen las piezas para vender más piezas. También podemos hablar de eso, ¿no? Muy bien, y aquí tenemos este auto. Como podemos observar, si comparamos el choque o la deformación que ha tenido que resistir este auto para el mismo golpe, estamos hablando de que se ha deformado mucho menos. Por lo tanto, este auto, si lo comparamos con una estructura, es menos dúctil que la estructura anterior. Vamos a poner esa comparativa. Entonces nosotros cuando estamos tratando con este gráfico es exactamente lo mismo. Si la estructura nuestra es muy dúctil, tiene una capacidad elevada de disipar el sismo, estamos dividiendo por un valor más elevado este espectro elástico para convertirlo en inelástico. Con el espectro de diseño o el espectro inelástico, que es el que tenemos aquí, este que tenemos en esta parte más baja, o estos tres, para distintos valores de R de 2, 4 y 6, ese es el espectro de diseño. Y con ese espectro de diseño se van a hacer las combinaciones de carga para el tema del sismo. Es decir, este espectro elástico simplemente nos sirve para tenerlo ahí, pero finalmente el que vamos a aplicar va a ser este de aquí. Por lo tanto, dependiendo de cómo introduzcamos estos valores, la estructura va a responder de una forma u otra. Muy bien, vamos a continuar con esta explicación. ¿De acuerdo? Vamos a continuar con la explicación. Ya ha quedado claro el concepto de redundancia, por lo tanto ya sabemos cómo rellenar concretamente los datos de la NSR10 y ya estamos claros en ese concepto. Vamos a esperar que abra nuevamente y finalmente tenemos la geometría en altura, si es regular o irregular. Bueno, pues para este edificio está claro que es regular. Tenemos distintas irregularidades en altura que les recomiendo que ustedes lo revisen y verán que existen ciertas irregularidades en altura que están penalizadas y dónde empieza a considerarse una estructura irregular y dónde empieza a considerarse regular. En esta estructura estamos claros que es una estructura regular. Muy bien, estas cuestiones no las vamos a comentar, simplemente decir que para este caso es una estructura tipo 1, ¿de acuerdo? Esto lo dejamos según norma. Pero fíjense, la verificación de la normativa exige que el cortante basal resultante del análisis dinámico supere un determinado porcentaje del valor del cortante estático definido por la norma. Muy bien, sencillamente aquí van a aparecer unos cortantes basales. Que van a ser nada más que esto. Si hacemos un dibujo de un edificio visto en altura, es decir, visto como en alzado, en altura, este es el suelo. Finalmente, de la ecuación cuadrática completa, CQC, finalmente va a aparecer aquí un valor de corte basal, que va a ser esa combinación modal de estos modos de vibración, ¿de acuerdo? Que van a salir directamente de este espectro inelástico, ¿de acuerdo? Vamos a decirlo de esta forma, de una ecuación llamada CQC, combinación cuadrática completa, se obtienen los cortantes basales dinámicos, que deben de ser comparados a los cortantes basales estáticos. Todo esto también lo hablamos en el curso. Es mucha información para dar en el seminario, pero quiero que salgamos de aquí con la idea, es decir, no pretendo marearles ni nada, simplemente pretendo que tengamos la idea, porque eso es lo importante. Entonces vamos a continuar.
Finalmente, ese cortante basal dinámico se compara con el cortante basal estático, ¿de acuerdo? Vamos a poner aquí, por ejemplo, B sub X, ¿de acuerdo? Porque estamos hablando del cortante basal, se compara en las dos direcciones, ¿no? Tenemos concretamente el B sub X y el B sub Y. Estamos hablando de que esos son los cortantes basales estáticos, ¿de acuerdo? Que son esta fórmula de aquí para la norma NSR. Esta fórmula es sencillamente la siguiente. Yo me voy a acercar y lo vamos a ver con mayor claridad. Fíjense, SA, que no es más que el tema del espectro, la G, que es la aceleración, que es 9,8 metros por segundo al cuadrado, y tenemos M, que es la masa del edificio, ¿no? En el fondo sabemos que una fuerza es igual a una masa por una aceleración. Entonces es tan sencillo como eso, ¿no? Tenemos aquí unas aceleraciones multiplicadas por una masa. Finalmente obtenemos el cortante basal estático. Y ahí lo tenemos. Sencillamente obtenemos el valor del cortante basal estático, que es muy sencillo. Se puede calcular manualmente incluso antes de calcular la obra. Pero posteriormente tendremos este CQC, ¿de acuerdo? Que son unas combinaciones cuadráticas. Se hacen con unas formulaciones, ¿de acuerdo?, de los cortantes para los modos de vibración que aparecen en la estructura. De la combinación cuadrática completa obtenemos ese cortante basal dinámico. Vamos a simbolizarlo con esta BDX, ¿de acuerdo?, para que lo tengamos localizado. Lo voy a posicionar en esta parte de aquí, voy a poner mayúscula B de X y tenemos concretamente B de Y, porque se mira en ambos ejes, ¿de acuerdo? Y lo que hace concretamente el programa de forma automática es comparar estos dos cortantes, el obtenido de forma dinámica, que es el obtenido de los modos de vibración, y el obtenido con la fórmula estática, que es una fórmula muy simple que podemos aplicar directamente con la calculadora conociendo los datos. Entonces, dependiendo de si la estructura es regular o si es irregular, tenemos concretamente los tantos por cien que se deben de respetar. El tanto por cien del cortante dinámico, concretamente de una estructura regular, tiene que ser mayor o igual al 0,8 del cortante basal estático para una estructura regular. Para una estructura irregular tenemos concretamente que el cortante basal dinámico tiene que ser mayor o igual al 0,9 del cortante basal estático. Muy bien. Esto sería básicamente la norma de Colombia, añadiéndole de que la deriva máxima es del, concretamente, el valor de 1%. Muy bien, entonces vamos a continuar con esta explicación. Quiero que tengamos claro de dónde proceden estos valores y cómo los introducimos al programa, ¿de acuerdo? A continuación lo que voy a hacer es cerrar este modelo y luego también comentar una cuestión de los efectos de segundo orden. Muchas personas me han preguntado qué significan estos efectos de segundo orden. Les recomiendo que vayan a visualizar el video concretamente, que se llama así, se llama efectos P-delta, efectos de segundo orden. Muy bien, pues estos efectos de segundo orden, cuando revisen el video, se van a dar cuenta de que en una estructura flexible como esta van a tener mucha más importancia. Y me explico. Voy a hacer un pequeño dibujo. Voy a aprovecharme de esta imagen y voy a hacer un pequeño dibujo. Tenemos una deriva concretamente en esta parte de aquí. Vamos a llamarlo por su nombre. Realmente es una deriva, es una distorsión, lo que deforma este punto con respecto a lo que deforma el punto de arriba. Voy a trazar una línea para que lo veamos con mayor claridad. Muy bien, entonces tenemos una distancia. Como consecuencia de este desplazamiento se ha desplazado más el nudo de arriba que el nudo de abajo. Por lo tanto, yo tengo aquí un desplazamiento, vamos a llamarlo dx, como le quieran llamar ustedes. Si sabemos que en la parte superior tenemos cargas, tenemos concretamente una serie de cargas, lo voy a simbolizar de esta forma, le voy a poner concretamente una Q, para que sepamos que son cargas. Les voy a hacer una pregunta. ¿Qué es una fuerza multiplicado por una distancia? Es un momento, ¿cierto? Es decir, la fuerza multiplicado por una distancia de x es igual a un momento flector. Momento flector. Fíjense. Entonces en esta parte superior que tenemos aquí se produce un momento flector. ¿De acuerdo?
En esta parte de aquí, concretamente en ese nudo, se produce un momento flector. Concretamente se produce también en el nudo inferior y en el nudo inferior y así consecutivamente. Finalmente tenemos el momento volcador. Vamos a llamarlo así, momento. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando el edificio es muy esbelto me refiero a que es muy alto, puede tener la posibilidad de que exista este momento volcador que lo que haga es girar el edificio, es decir, que el edificio vuelque. Esto tenemos que chequearlo en estructuras como esta que tenemos aquí, que no tiene ningún tipo de muro y lo que hace es que sea bastante flexible. Este es el problema de estas estructuras, pero no es un problema tampoco muy grave porque también estamos hablando de que es una estructura muy dúctil que tiene gran capacidad para deformar. Entonces también nos interesa que la estructura sea muy dúctil. Entonces este seminario va a consistir en cómo plantear un edificio con estos muros laterales para mejorar un poco el comportamiento, pero que tampoco le vayamos a restringir mucho el movimiento a este edificio porque nos interesa también que tenga un ligero movimiento para absorber precisamente todas estas deformaciones y que se cumpla todo lo que estamos hablando aquí. Y en esta parte de aquí, que tenemos aquí a la derecha, ¿de acuerdo? Esta parte de aquí, queremos que se cumpla esta expresión de que se reparta el sismo por la estructura para que se cumpla esta hipótesis que nuestro edificio va a deformar y va a absorber sismo. En caso contrario, en caso de que el edificio sea muy rígido, podemos tener una falla frágil porque todo el sismo se va a concentrar en esa sección grande que vamos a colocar, que va a rigidizar mucho, pero también corre el riesgo de romperse porque no le estamos dando posibilidad al edificio de deformar. Para ello voy a abrir otro modelo. En archivo, gestión de archivos, voy a abrir concretamente una parte de aquí, se llama, vamos a poner periodo medio, ¿de acuerdo? Le he llamado así porque el periodo, en este caso, se va a disminuir un poco. Es decir, el periodo que hemos visto antes se va a disminuir un poco, concretamente en el sentido Y. En el sentido Y es que se va a disminuir un poco. Muy bien, la razón por la cual se va a disminuir un poco es muy sencilla. Si yo me posiciono en la vista 3D, vamos a observar unos muros que tenemos ahí colocados en los laterales del edificio. Aquí lo tenemos. Estos muros lo que van a hacer va a ser bajar el periodo en el sentido Y, concretamente. Si nos posicionamos y ubicamos el eje en donde están colocados, estamos claros de que estamos en el eje Y. Estamos ahí en el eje Y. Muy bien, entonces vamos a revisar los resultados de esta obra que ya ha sido calculada y vamos a comparar el valor del periodo y las derivas que aparecen para este ejemplo. Vamos a fijarnos que en el eje Y han sido colocados esos muros, entonces vamos a ver qué es lo que está pasando. Vamos a ver, tenemos concretamente en el eje Y, es decir, en esta parte de aquí vemos que ha bajado el periodo bastante, fíjense, a 0.258. Para este edificio de esta altura hay unos valores de periodo aconsejados que nosotros siempre hablamos en los cursos. ¿Cuál sería el valor aconsejado de periodo para un edificio para que se cumpla concretamente esa absorción de sismo? Pues bien, todo esto se puede cuantificar, pero vemos que ha bajado el periodo. Entonces estamos identificando ese eje concretamente en el modo 2 en Y, donde tenemos este valor de participación de masa que ha bajado el periodo. Sin embargo, en el modo 1 en X, pues estamos ahí en 0.79, es decir, muy cercano a 0.8. Por lo tanto, la rigidez se ha aumentado en el modo 2 en Y. Si vemos la deformada, lo podemos comprobar. Voy a venir a la deformada y vamos a averiguar qué es lo que está pasando. Muy bien, vamos a continuar analizando el edificio. Concretamente estamos analizando ahora el sismo en X. Vamos a fijarnos en esta hipótesis. Tenemos sismo en X modo 1. Si nosotros hacemos la animación, vamos a ver qué es lo que sucede. Vamos a fijarnos y vamos a acordarnos también de que el periodo para este modo de vibración en X era concretamente de 0.79. Entonces, viendo la animación, deberemos de estar claros de que el tiempo que se demora el edificio en realizar un ciclo de deformación mecánica en el sentido X es mayor que lo que se demora en el sentido Y. Si hacemos la comparación, obviamente, del valor de 0.79 entre 0.2, algo, no recuerdo exactamente el valor,
estamos claros de que es mayor. Por lo tanto, va a tener mucha deformación, va a tener mucha ductilidad en este eje. Es decir, en este eje va a tener la capacidad de disipar gran parte del sismo. Nosotros lo que no queremos es que pase precisamente lo que les voy a mostrar ahora en esta imagen que tengo aquí. Fíjense, en esta imagen que tengo aquí, ¿qué es lo que está pasando? Pues tenemos una plastificación en toda esta zona y la viga que conecta con este muro, o los elementos que conectan con estos muros, es posible de que estén muy rígidos, es decir, no tengan capacidad de incursionar en el rango inelástico. En otras palabras, en este edificio que están viendo, es muy probable que no se haya diseñado teniendo en cuenta ese desempeño de los elementos, esa funcionalidad y esa ductilidad de todos los elementos que conforman la estructura. Por eso, cuando diseñamos tenemos que pensar en el conjunto y no solamente en partes aisladas. Las personas que piensan que se debe de calcular con tablas de Excel y calculando cada uno de los elementos punto por punto sin tener en cuenta el comportamiento global de los elementos, está cometiendo un error, porque las estructuras se deforman en su conjunto. Muy bien, entonces si ahora analizamos el otro modo, está claro que va a demorarse menos tiempo en hacer un ciclo de deformación mecánica. Estamos claros que el periodo en este lado, por el hecho de tener estos muros orientados en el eje X, perdón, en el eje Y, estamos claros que se va a demorar bastante menos en hacer ese ciclo. Le voy a marcar la animación para proceder con esa visualización de esa deformación. Muy bien, si observamos tenemos un edificio bastante rígido en esta parte de aquí, en este eje. Es decir, podemos incluso considerar la posibilidad de eliminar estos muros porque realmente no le están ayudando al edificio a disipar sismo, en otras palabras. O este muro incluso se podría traducir solamente en un simple muro en esta parte central. ¿De acuerdo? A veces por cuestiones arquitectónicas no nos permiten colocar los muros donde nosotros queramos, pero a nivel estructural ya les digo, está teniendo un exceso de rigidez este edificio en el sentido y puede tener una falla frágil porque no le estamos dando la oportunidad de deformar. En otras palabras, estoy explicando esto porque muchos diseños de los ingenieros los estoy recibiendo de esta forma y bien, sí que es cierto de que va a tener muy poca deriva en el sentido se va a comportar de forma excelente, pero es más fácil de que con un sismo severo ocurran fallas frágiles. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros le damos esa propiedad al edificio de deformar, es probable que nos vamos a evitar tal vez esas roturas que se vayan generando. Muy bien, en este momento lo que quiero hacer es pasarme a la pestaña entrada de vigas porque quiero comentar algo de esta configuración. Si nos fijamos aquí donde dice concretamente obra datos generales, vamos a hablar de la configuración del sismo. Nos mantenemos en este sismo moderado, es decir, que disipe de forma moderada la energía del sismo por la estructura, de acuerdo a la configuración de la norma NSR10. Y lo que vamos a hacer ahora es fijarnos que la tipología estructural que debemos de marcarle, concretamente en este caso, no sería la tipo 1, porque en este caso ya interfieren esos muros que están trabajando. ¿Cómo sabemos la cantidad de porcentaje de cortante basal que reciben estos muros? Pues bien, lo podemos saber a través de los listados, para saber si es una tipología estructural u otra. Es decir, ya hemos dicho que cuando superan un cierto valor de porcentaje de sismo que están recibiendo, podemos considerar una tipología u otra. En este caso va a ser la tipología concretamente tipo 4. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que marcar la tipo 4, pero antes de marcarla, vamos a cerrar aquí y vamos a ver dónde podemos obtener ese dato. Lo obtenemos directamente de la justificación acción sísmica. Hay una parte donde nos va a informar de lo que recibe los muros y las columnas. Muy bien, concretamente lo tenemos por aquí. Aquí tenemos los muros y las columnas. En este caso, fíjense, las columnas están recibiendo la mayor parte del cortante concretamente en X. Y en Y, ahí tenemos esta tipología en la cual tenemos concretamente resistiendo aquí los muros un 75. Por lo tanto, podemos considerar que en el eje Y tenemos una tipología estructural de acuerdo
a que están trabajando los muros, pero luego en el sentido X, debido a que la orientación de los muros no ha sido colocada en el sentido X, pues no tenemos esos muros trabajando. Ahora lo que vamos a hacer es concretamente irnos a otro modelo. Muy bien, concretamente es este modelo que tengo aquí. Le voy a hacer una vista 3D para que lo visualicemos y vamos a salir de dudas muy rápido. Aquí lo tenemos. ¿Qué es lo que va a pasar a continuación? Pues bien, obviamente el periodo tiene que bajar en el sentido X. Si nosotros vamos directamente a los listados, vamos a justificación de la acción sísmica. ¿Qué es lo que va a pasar a continuación? Lo que va a pasar a continuación es que el periodo habrá bajado en ambos sentidos. Fíjense, tenemos un periodo de 0.266 y 0.222. Los porcentajes de masa están ahí, la torsión se mantiene estable, no hay mucha, y estamos teniendo la estructura de forma correcta, pero tenemos riesgo de que pase lo que les estoy mostrando aquí, ¿de acuerdo? Muy bien, voy a salir de esta imagen, ¿de acuerdo? Solamente quería mostrar esta condición. Luego también las derivas, obviamente, si comparamos en este modelo de aquí, distorsiones de columnas, obviamente las derivas van a bajar muchísimo. Si se acuerdan de ese valor de 1 dividido 50 y algo del modelo original, tenemos concretamente ahora unas derivas bastante más limitadas. Fíjense, si comparamos ese 1 dividido 50 con estos valores, pues no hay comparación, es decir, no hay por dónde comparar porque no se puede comparar. Es decir, aquí tenemos una estructura muchísimo más rígida. ¿de acuerdo? Entonces los efectos P delta que tenemos aquí en obra de datos generales no van a tener una importancia muy grande, ¿no? Vamos a suponer que estamos haciendo esta estructura hiperestática, ¿no? Que es demasiado estática. Tenemos los efectos de segundo orden que ya hemos comentado, que son los efectos P delta, que es cuando el edificio es muy esbelto y no tiene esos muros. Entonces en esos casos es donde consideramos estos efectos P delta que hemos explicado concretamente aquí. Estos momentos que se generan ahí que pueden hacer incluso volcar al edificio. Es decir, si sumamos todos los momentos, en todos los pisos aparece ese momento volcador que podemos compararlo y ver si el edificio se mantiene estable. Podemos hacer esa comparación final en el programa. Muy bien. Entonces, el mensaje de este seminario es precisamente eso, es precisamente aprender a dominar los análisis estructurales de los modos de vibración. Para tener mucha más información de todo esto y aprender muchos más casos, porque obviamente esto es un caso, una tipología estructural que tenemos los pórticos resistentes a momento sumado con estos muros diafragma. Saber interpretar, saber cuándo pueden haber esas fallas frágiles, ese es el mensaje que quiero dar en este seminario, pero hay muchísimos más casos, muchísimos. Muy bien, vamos a continuar con esta cuestión. Hay unas imágenes que tengo preparadas para ustedes, sobre todo el tema de la viga de acoplamiento. Fíjense, quiero que nos fijemos en esta viga de acoplamiento que tenemos aquí. Esto es una imagen que nos ilustra de los esfuerzos que se generan en la conexión de una viga con dos muros. Es claramente el caso que tenemos aquí. Esto es uno de los temas a tratar en este seminario, pero como son tantas cosas, pues nos podemos despistar un poco y lo hemos dejado para el final. Pero es un tema de vital importancia. Por ejemplo, muy bien, quiero que se fijen en esta viga de aquí que conecta estos dos muros. Esto es una viga de acoplamiento. Significa que está conectando dos muros muy rígidos. Entonces lo que existe aquí es un problema de que la relación de la rigidez que tiene este elemento que conecta la parte izquierda con la relación de este elemento conector es muy pequeña. Me explico. Estamos conectando un elemento muy flexible con elementos muy rígidos. ¿Qué es lo que se suele hacer en estas situaciones? Lo que se suele hacer es colocar una viga de acoplamiento. Si yo me voy concretamente a esta parte donde tengo concretamente las imágenes que quiero mostrarles, tengo un documento aquí. Muy bien, aquí tenemos la viga de acoplamiento de que cuando se cumple la relación de L partido H mayor o igual a 4, se deben diseñar de acuerdo a los requisitos
de este tipo de vigas, ¿no? Vigas de acoplamiento. Aquí tenemos la fórmula para dimensionar el armado de esa viga de acoplamiento, ¿de acuerdo? Y el tamaño ya hemos dicho de cómo debe de ser, es decir, estamos hablando de esta relación que supere esa relación. Cuando tenemos geométricamente cumpliendo esta condición, podemos adentrarnos en el cálculo a través del cortante que tenemos en estos extremos, que no es más que sacarlo directamente de CIPE para la combinación más desfavorable, y lo que hacemos es sencillamente aislar y obtenemos concretamente estos valores. Tenemos este ángulo, tenemos el FC del hormigón, tenemos las medidas de la viga, por lo tanto solo es aislar este ABD que tenemos ahí. Tenemos incluso el senos de alfa, que es esta parte de aquí, concretamente, este es el valor de alfa, que puede tener un valor aproximado de unos 30, 35 o 40 grados, y solamente lo colocamos ahí. Si hacemos las respectivas operaciones, podremos dimensionar el armado que colocaremos ahí. Sin embargo, este cálculo no lo hace el programa de CIPECAT. Es algo que nos toca hacer a mano y que las entidades nos piden. Y es lógico que lo piden porque en este caso se puede producir una falla frágil en esta parte de aquí y una rotura del material por esa falta de ductilidad que nosotros le tenemos que colocar ahí a ese elemento, a nivel geométrico y a nivel también de armado. También tenemos esta situación en la cual no recurrimos a este armado en diagonal, sino que le colocamos esta placa de acero embebida en esta conexión. Esto lo que hace es aportar esa ductilidad extra, porque le vamos a transmitir esa responsabilidad a este elemento de acero, absorber todo ese requerimiento, toda esa deformación, para que el conjunto de estas piezas sumadas adquieran esa ductilidad que se requiere, para que no se rompa concretamente por ahí, ¿de acuerdo?, estas vigas, es decir, que no se rompan por aquí cada una de estas vigas, porque cuando esto empieza a deformar, realmente vamos a tener una situación parecida a esta, ¿de acuerdo? Voy a hacerles un dibujo muy tosco, muy básico, pero vamos a tener algo parecido a esto. Vamos a tener una deformación como esta y vamos a tener la viga, y realmente aquí vamos a tener un punto de inflexión, otro punto de inflexión, y va a romper por ahí, ¿de acuerdo? Va a romper drásticamente esa viga por ahí. Muy bien, solamente quisiera que tengamos ese concepto, que lo interioricemos y sepamos afrontarlo. Muy bien, finalmente, ya para acabar el seminario, quiero conversarles sobre un edificio que ya terminó la construcción, está ubicado concretamente en Quito y lo tenemos aquí. Vamos a ver la imagen, pero es esta imagen que tenemos aquí, que es la plataforma financiera que está ubicada concretamente en la avenida Amazonas, muy cerca del CSI, ¿de acuerdo? Las personas que conozcan Quito, ahí lo tenemos. Es una construcción bastante grande que llama la atención por su tamaño, ¿no? Y fíjense, aquí tenemos unas cuestiones importantes, es decir, tenemos una geometría en planta bastante rectangular y podemos identificar incluso que se han colocado esas juntas constructivas. ¿Para qué? Para limitar esa condición de que sea tan rectangular. Fíjense, aquí tenemos una doble columna, vamos a ubicarlo, tenemos ahí, vamos a hacerlo de color rojo, ahí tenemos la doble columna, más para aquí tenemos otra doble columna, lo que significa que se han ubicado en esas partes unas juntas constructivas. En caso contrario, las deformaciones serían demasiado grandes y el dinero que habría que emplear para sostenerlas sería bastante grande también. Entonces, otro secreto de diseño es saber proponer esas juntas estructurales y saber modelar por partes estas estructuras. Es decir, tenemos este edificio, modelamos primero esta parte, modelamos luego esta parte y luego modelamos las siguientes partes que vengan adosadas, y de esa forma tenemos un proyecto que está desglosado en 4. De esa forma también vamos a tener un control mayor de las deformaciones, incluso el cálculo va a ser más liviano en el sentido de el tiempo que vamos a demorar en el proceso, ¿no? Es decir, para calcular esta estructura necesitamos una computadora, un PC bastante avanzado para que calcule toda esta estructura unida.
Sin embargo, también si dividimos va a ser mejor a nivel incluso del mismo proceso de ingeniería, ¿no? Muy bien, fíjense en estas diagonales que tenemos aquí, concretamente estas diagonales que están conectando estos nudos, ahí lo ven, y fíjense cómo están traspasando el primer piso sin tocarlo, es decir, está conectando cada 3 pisos, cada 2 pisos, de forma que este edificio va a deformar como un edificio de menos pisos. Y me explico. Vamos a ver la siguiente imagen, aquí lo vamos a ver de forma más clara con esta imagen. Fíjense, tenemos estas diagonales, vamos a marcarlas de esta forma, que están conectando cada 3 pisos. Es decir, tenemos una subestructura y una megaestructura. Voy a marcar la megaestructura aquí y la subestructura está compuesta por estos pisos que simplemente están anexados ahí y no están conectadas a esas diagonales. No hay una conexión con esas diagonales, es decir, que la diagonal pasa directamente por encima de los pisos que tenemos ahí y conecta cada 3 pisos. De forma que este edificio se va a deformar como que fuera una estructura concretamente de 1, 2, 3, 4, 5 pisos. Y en realidad es una estructura de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 pisos. Es decir, que tenemos un comportamiento más controlado, como que fuera una estructura bastante menos alta en este sentido, ¿no? Gracias a esas divisiones que tenemos ahí. Es decir, en el fondo es tener un problema y ese problema lo dividimos en problemas pequeños y de esa forma lo podemos resolver con mayor facilidad. También el tema de las juntas estructurales es una forma de un problema grande dividirlo en problemas pequeños y vamos resolviendo problema por problema. Es decir, la ingeniería es eso, básicamente, saber proponer soluciones, de eso se trata, ¿no? Vamos a ver otras imágenes de cuando estaban construyendo. Fíjense que también tiene estos núcleos de hormigón. Es decir, estos núcleos de hormigón tendrán que haber estado colocados respetando todo el tema de excentricidades. Vamos a regresar. Vamos a ver una vista cómo se ve por la parte interior. Fíjense, a nivel arquitectónico ha habido un trabajo excelente porque visualmente observamos que está muy bien organizado, ¿no? Nosotros como ingenieros nos dedicamos a observar estas edificaciones y ver su comportamiento, ¿no? Pero bueno, hago ese comentario que está bastante bien trabajado este edificio. Muy bien, aquí lo tenemos prácticamente terminado y han colocado diagonales en todas las caras, es decir, que tenemos un sistema de fachada resistente. En este caso tenemos el edificio visto en planta y lo que se ha hecho básicamente ha sido reforzar todo el perímetro, ¿de acuerdo? Todo el perímetro lo han reforzado. Lo voy a pintar de otro color para que lo veamos. Es decir, todo el perímetro ha sido reforzado porque fíjense las dimensiones que tiene también en este sentido y la altura que tiene, ¿no? Es decir, han reforzado todo el perímetro y de esa forma también controlan muy bien todo el tema torsional del edificio. Al mismo tiempo tienen unos núcleos de ascensor colocados más o menos de esta forma, respetando la simetría de estos elementos, es decir, respetando los ejes colocados con cierta simetría, ¿no? Pero esto sumado a este contorno resistente o fachada resistente. Hay muchos tipos de edificaciones realmente, se pueden plantear de muchas formas. Muy bien, entonces con esto podemos terminar.